Hey, ¿qué onda? Soy Pau. Soy María. Y soy Fer. Hablemos de finanzas e invertir para principiantes. Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Finanzas, donde hablaremos de cómo empezar a invertir o qué cosas más bien tenemos que saber antes de empezar a invertir. Pero antes, ¿cómo están? María, Fer. Pues muy bien, la verdad es que esto pinta bueno, ya tenemos varios nuevos capítulos en esta temporada, me emocionan mucho y de verdad pinta bueno. La verdad es que este tema también creo que es bien interesante porque pues en redes se escucha mucho esta parte de invertir, pero a veces también da mucho miedo, ¿no? De lo que se escucha a lo que después uno se enfrenta en la realidad, pues da un poquito de temor. Fer, ¿tú cómo estás? Muy contento también justo de estar aquí otra vez con ustedes dos y que la gente nos esté escuchando o viendo. La verdad es que era un compromiso que nos habíamos puesto con nosotros mismos, ¿no? Para poderles brindar mucha más información sobre el tema de finanzas. Y bueno, súper contento. El tema de hoy también súper interesante. Justo la idea que te quites ese miedo que a veces da el tema de empezar a invertir, ¿no? Claro, y es que si ya escucharon por ahí en los episodios anteriores, mencionábamos que, bueno, está bien invertir en CETES, está bien invertir en SOFIPOS, pero también hay que buscar dar como ese paso más allá, ¿no? Van a empezar a bajar las tasas y no queremos que nuestro dinero empiece a perder como esa oportunidad de generar más rendimientos. Pero a veces también empezamos como a investigar, o lo básico es como que empiezas a buscar en TikTok, en Insta, o lo googleas y así, y te salen un montón de cosas que ni siquiera sabes si son seguras o no son seguras, ¿no? Claro. Sí, yo creo que en el momento en que tomas la decisión de voy, sí quiero, empiezas a plantearte muchas cosas y es cuando se desencadenan todos esos miedos que probablemente no tenías presentes, ¿no? Como ni por cuánto voy a empezar o cuánto tengo que tener como para, ¿no? Para iniciar a invertir en algún lugar así más. Y de hecho creo que esa parte se ha ido rompiendo afortunadamente porque algunos de los mitos que existían sobre el tema de empezar a invertir era, no, es que yo necesito mucho dinero para empezar a invertir, ¿no? Para poder invertir necesito, no sé, 100,000, 500,000, $1 millón de pesos. Entonces, pues no puedo invertir. Y afortunadamente ese mito se ha ido rompiendo, ¿no? Ahora hay cuentas que abres desde $1. Entonces, pues esa parte creo que es uno de los puntos importantes. Quítate eso, ¿no? No necesitas grandes cantidades de dinero para iniciar a invertir. Sí, yo creo que esto es algo que de generaciones atrás, solo la gente con verdaderamente mucho dinero es quien se planteaba ponerlo a trabajar, ¿no? Clase media, ¿no? Era como, bueno, pues ganas dinero, gástatelo, ¿no? Era como el status quo. En realidad eso ya ha cambiado muchísimo. Hoy ya ponemos a trabajar nuestro dinero todos, ¿no? Sí, y aunque también creo que a veces ya sabemos que a lo mejor puedes abrir una cuenta para invertir en bolsa de valores con 100 pesos o tal cuenta en $1, también a veces creemos que, bueno, ¿y eso qué, no? No va a ser suficiente. ¿De qué me sirve a lo mejor meterle 100 pesos y comprar acciones de tal si me va a dar rendimiento de 4 pesos, ¿no? De 10 pesos, ¿no? Pero creo que ahí nos estamos limitando mucho y no estamos pensando en la parte de que no va a ser algo de una sola aportación, ¿no? Ok, vas a iniciar con esos 100 pesos, pero si eres a lo mejor constante con tus aportaciones y las vas haciendo constantemente, se va generando esta parte de el interés compuesto, ¿no? Que lo primero que pusiste, aunque sea poquito, pues va generando un interés, un rendimiento. Si vas poniendo pues más dinero, eso también va generando más intereses, más rendimientos, y entonces se vuelve este efecto bola de nieve que hace que poquito capital pues realmente se convierta en algo que valga la pena, ¿no? Ahora, no siempre vamos a aportar pues de 100 pesitos y ya, ¿no? También hay que hacer el esfuerzo de plantearnos un porcentaje de ahorro y cumplir con eso e irlo invirtiendo cada mes. Pues esto es lo que hablábamos de camino, ¿no? Este efecto constancia, que es el más importante, sea el instrumento que sea el que utilices, ¿no? Porque puede ser un instrumento que no te dé una gran tasa, pero tu constancia hace totalmente la diferencia. O un instrumento que te da una gran tasa, pero eres muy poco constante, entonces metes dinero una vez y te acuerdas después de 3 años. Eso al final, pues bueno, te puede dar pues un resultado mediano, pero probablemente no llegues al objetivo que deseas si no eres constante. Y es que creo que aquí también viene la parte importante. O sea, una vez que vas a empezar a invertir, ¿no? Plantéate esta inversión no a un año, no a 2 años, ¿no? O sea, para eso ya veíamos en uno de los episodios anteriores dónde puedes usarlo. Pero cuando vas a empezar a invertir, por ejemplo, en temas de bolsa, ETFs, ¿no? Aquí ya tu objetivo tiene que trazarse a más largo plazo. ¿Por qué? Porque probablemente en un año
tu crecimiento no sea el que tú esperabas y digas, puta, ¿qué estoy invirtiendo? ¿No? O sea, estoy perdiendo el tiempo. Pero realmente, como lo decía Pau María, ¿no? En el tiempo, en la constancia de esas aportaciones regulares o del tiempo, unos 3, 5 años, 10 años, 20 años, es cuando realmente esa parte comienza a verse interesante, ¿no? Y tal vez en algún de otro podcast que mencionábamos hace ya algunas otras temporadas, ¿no? Mucha gente, lamentablemente, cuando está haciendo ya planes de inversión a largo plazo, no se queda a disfrutar de ese interés compuesto, de ese rendimiento compuesto, porque se desesperan, porque llevan 10 años y por decirte algo, invirtieron 1 millón y tienen 1.200.000, 1.300.000 y dicen, ¿esto qué? ¿No? Le hubiera sacado mayor rentabilidad en otra cosa. Sí, pero espérate, porque realmente el periodo interesante empieza ahí por el año 12, 13, 15, 20. Es cuando realmente esa parte se vuelve exponencial y es ahí cuando ves esos resultados interesantes. Entonces, claramente, cuando te vas a poner a invertir, tiene que ser un planteamiento a largo plazo, ¿no? Sí, y también, bueno, si no lo has hecho nunca o estás en un entorno que no lo ha hecho nunca, pues probablemente la conversación sea lo vas a arriesgar muchísimo, ¿no? Probablemente vas a perder dinero, estás metido, o te vas a meter en algo que pues al final va a ser malo en vez de bueno, ¿no? Y al final este tipo de ideas pues generan más miedo en vez de impulsarte a que hagas cosas diferentes y tomes acción sobre eso. Entonces creo que es un tema de información y de investigar un poquito más y claramente hemos revisado ahí qué instrumentos pues más seguros para ir iniciando, ir agarrando confianza y después dar el brinco a estas metas a mediano y largo plazo en otros instrumentos mejor. Sí, claro. Sobre todo cuando hablamos de bolsa de valores es cuando la gente cree que es algo súper, súper complejo, ¿no? Y a ver, sí hay ciertas inversiones que tienen su grado de complejidad. O sea, por ejemplo, no es lo mismo invertir en un ETF o en un portafolio que ya tiene ahí varios activos y está bien diversificado, que a lo mejor elegir una acción de una empresa para empezar a invertir, ¿no? Pero así como hay inversiones tal vez un poco más complejas, hay unas mucho más sencillas, como esta parte de los ETFs que comento, ¿no? Que literalmente yo creo que con un conocimiento, pues sí, hasta básico de bolsa de valores, puedes empezar a invertir en ETFs y tener un portafolio bien diversificado, pero muchas veces también nos limitamos porque no, o sea, yo necesito una carrera en finanzas, ¿no? O un diplomado, o un supercurso, y la verdad es que no es necesario. Creo que justo es otro de los temas o de los issues, ¿no? Esta parte de tengo que ser un experto, déjame estudio una maestría y después veo si invierto. Pues definitivamente vas a perder mucho tiempo y tu dinero también va a perder mucho tiempo ahí parado esperando a que tú te gradúes. Definitivamente no necesitas ser un gran experto para empezar a invertir. Y creo que le voy a agregar un punto más, ¿no? O sea, si bien, por ejemplo, cuando vas a empezar a invertir por tu cuenta a través de ETFs o en acciones, pues sí, requieres investigar, ¿no? Siempre hacer tu análisis para ver si realmente vas a estar tranquilo con esa inversión que vas a estar haciendo. Pero esto lo he dicho en algunas otras ocasiones. No a toda la gente le interesa estar investigando esta parte. No a todos les apasiona la parte de ETFs, no a todos les interesa la parte de acciones, ¿no? Pero sí quieren poner a trabajar su dinero, ¿no? A largo plazo. Bueno, entonces, por ejemplo, te puedes justo acercar a asesores que te ayuden entonces a estructurar una inversión a largo plazo, porque claramente tú tal vez tu pasión son los deportes y la parte de las inversiones o investigar sobre ETFs te da igual, ¿no? O infinidad de cosas, tal vez tú eres muy tech, ¿no? Estás en la parte de desarrollo de tecnología, pero las inversiones no te mueven, no te gustan. Bueno, ya sabes que tienes que, así como tienes que hacer ejercicio y comer sanamente, tienes que invertir tu dinero, pues igual te da igual. No todos nos vamos a poner a estudiar nutrición, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. La verdad. Entonces, pues nada, allégate también de expertos que te puedan ayudar a construir algo bien a largo plazo. Y una de las cosas importantes es, bueno, es igual que un poquito más avanzado, es el tema de conocerse, pero precisamente un asesor te puede ayudar a perfilar realmente qué nivel de tolerancia tienes a ciertos instrumentos y poder dirigirte a uno o a otro, incluso quitarte ciertos miedos que probablemente sean simplemente paradigmas, ¿no? Que un tema de explicar que tienes diversificación, que es a largo plazo y que eso licúa un poco este efecto riesgo, ¿no? Porque son ciclos de mercado, pero en el tiempo vas a tener resultados positivos, pues definitivamente va a ser algo significativo tener a alguien que te apoye y que te guíe en el camino. Entonces, bueno, pues puede ir hacia ahí, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, al final, o sea, sí tienes que tener como cierto grado de, pues, de conocimiento o a lo mejor un previo de haber investigado por tu cuenta, ¿no? Porque a lo mejor te puedes acercar a un experto y te pueden ahí como marear y al final, pues, que termines invirtiendo en algo que ni siquiera era tu perfil de Uy, inversor. no, Por ten cuidado de decir. esa parte, ¿no? Por un decir, ¿no? Al final, Sí. en esta parte, de hecho, esto yo lo he hablado algunas veces con ellas o con otros asesores, ¿no? En México se tiene mucho la tendencia de que los asesores no te asesoren realmente, sino que más bien simplemente te llevan a un perfil muy conservador porque les da miedo que ni ellos entiendan la parte de las inversiones, ¿no? Y entonces a ti te meten en un instrumento que tiene un crecimiento como el de la inflación, que no está mal, estás conservando poder adquisitivo, pero ya lo platicamos en uno de los podcasts anteriores, ¿no? Irte en un escenario conservador cuando tienes un horizonte de inversión de 10, 20, 30 años, al final lo que estás haciendo es dejar un montón de dinero en la mesa. ¿Por qué? Porque al final, pues simplemente por esta parte de que te metieron el miedo, ¿no? De no, es que no inviertas en eso porque es súper riesgoso, porque algún año puedes tener menos capital. Sí, porque esto va por promedios, ¿no? Pero la intención es que tengas mucho más rendimiento que no solamente la parte de la inflación. Y también hay el efecto contrario. Ese es un efecto muy habitual, pero está Claro. también el efecto contrario de que por moda o porque el compadre te dijo, acabaste metiéndote al mundo cripto en su momento, porque era la moda del momento y pues las viste venir bien duras cuando cayó, ¿no? Y perdiste dinero, ¿no? O temas como de te invito a ser tu propio jefe, que Uf. no es el gran experto, pero es tu amigo, y acabas cayendo en esquemas no tan, ¿cómo diré? Sí, Bueno, te vas pues a perder. no tan regulados, no tan buenos, ¿no? Al final también esta parte, por ejemplo, ten cuidado a quién escuchas o a quién sigues. Esto va con respecto a veces hay influencers, ¿no? Que se dedican a crear entretenimiento y que son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Y que te puedes quedar varios minutos viendo sus videos y están interesantes, pero no recuerdo el nombre de uno, tal vez si tú lo viste, ponlo ahí en los comentarios, que hace estos videos, creo que se llama Mi Rey o algo así, ¿no? De cuestiones de entretenimiento y hace poco en su Instagram subió su técnica mágica para volverse millonario. Y lo que dijo fue, yo invertí en criptomonedas. Y entonces le atiné a una y me hice millonario. Entonces ahora te sugiero que inviertas a través de esta criptomoneda y te pone ahí en los comentarios la dirección, ¿no? De esta cripto para que te hagas millonario. Puta, o sea, eso es una apuesta. O sea, es como jugar a la lotería, ¿no? O sea, ¿quién te asegura que esa criptomoneda te va a dar ese 300, 500% que le dio a él? Probablemente ni siquiera eso y pierdas tu dinero. Entonces, ten mucho cuidado a quién sigues y qué escuchas sobre esta parte. No te estoy diciendo que no inviertas en criptomonedas. Si tú, por ejemplo, tienes un perfil especulativo y de una u otra manera te interesa ese mundo, investiga, invierte, diversifica, ¿no? Pero no te pongas a apostar tu dinero porque de esa manera mejor te vas a Las Vegas, te la pasas bien. Pues sí, perdiste tu dinero, tal vez sí, pero te la pasaste increíblemente bien, no dormiste y te echaste por ahí unos tragos, ¿no? Entonces ten cuidado a quién escuchas y a quién sigues para la parte justo de tus inversiones. Tengo la idea, igual, bueno, corrígeme si me equivoco, que esto es escalonado, que el nivel de confianza y el nivel de conocimiento que vas adquiriendo tiene sus ciertos escalones. O sea, primero es ordenarme, es entender el flujo cuando llega a mis manos, ¿no? Que comentábamos en algún otro episodio, ¿soy un pasador de dinero o realmente llega y administro correctamente y dirijo a ciertas metas, corto, mediano, largo? Y después de ahí lo coloco en diferentes instrumentos que me dan más liquidez o menos liquidez, que me dan más rendimiento o menos rendimiento, las características. Y es en esa medida que vas conociendo y te vas conociendo cómo ves estos ciclos de mercado y chin, veo una minusvalía y cómo reacciono, tengo tolerancia a eso, no, me voy a algo más tranquilo. Vas conociéndote más y vas conociendo más opciones, vas conociendo personas que te van guiando en el camino y tú vas teniendo más confianza para ir un escaloncito más arriba, ¿no? Y creo que simplemente es tener paciencia y iniciar, es tomar la decisión y empezar con algo. Y en el camino vas a aprender mucho más. Sí, Correcto. claro. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé a invertir, tenía como 18 años, o sea, la primera inversión que hice fue justo CETES, ¿no? Y la verdad es que tuve un perfil muy conservador también por mucho tiempo, hasta que empecé a adquirir pues ya un poco más de conocimiento y bueno, poco a poco fui diversificando mi portafolio con otro tipo de activos, ¿no? Pero, a ver, retomando por ejemplo la parte de que puedes perder todo el dinero, o sea,
Sí, hay esquemas piramidales, hay esquemas Ponzi que te hacen perder el dinero. Cuando hablamos de activos muy volátiles como cripto, tal, pues bueno, también puedes tener ahí una minusvalía bastante fuerte. Pero otra vez, cuando volvemos al tema de bolsa o instrumentos regulados, o sea, es difícil que puedas perder todo tu dinero, ¿no? O sea, sí hay empresas, por ejemplo, que se han deslistado de bolsa, pero son como contadas. Igual si inviertes en instrumentos regulados, pues no es como que de la noche a la mañana va a desaparecer la casa de bolsa o el broker en el que estás invirtiendo. Claro. Sí, al final, por ejemplo, en esta parte de la casa de bolsa resguarda tus títulos de acciones que tengas, ¿no? Pero esos títulos son tuyos, no son de la casa de bolsa. Entonces, esa parte también es importante. De nuevo, creo que esta parte es un tema de desconocimiento y conforme más te vas adentrando, te das cuenta que invertir no es difícil, complejo. No es tan complejo, ¿no? Sí. Tal vez en las etapas de nuestros papás claramente era mucho más difícil, ¿no? Porque pues tenían que ir con un corredor de bolsa o en el banco, ¿no? Que les vendieran acciones, pero no era tan sencillo como abrir tu teléfono, descargar una aplicación y comenzar a ver cómo puedes comprar tal ETF o tal acción. Desde luego, requieres justo conocer en qué estás invirtiendo y esa parte creo que es la regla de siempre, conoce en qué estás invirtiendo. Pero no es difícil y afortunadamente cada vez más gente empieza a caminar hacia ese punto, ¿no? Y sé constante. Sí. También el tema de diversificación que comentabas, Pau, pues hay productos ya diseñados que te evitan este tema. Y pues también es ser constante, diversificar, o sea, no poner todos tus huevos en la misma canasta, son de las cosas más importantes a efectos de invertir. Claro. Sí, a veces también nos casamos como con una inversión, ¿no? O sea, ya escuchamos de que CETES es lo más seguro, entonces ya me quedo con esta y ahí meto todo mi dinero, o en alguna SOFIPO, que no lo hagan, vayan a escuchar el episodio anterior, o en alguna acción, ¿no? O sea, tengas el perfil de inversionista que tengas, sea conservador, sea moderado, sea especulativo, cualquiera de los tres tiene que tener un portafolio bien diversificado, ¿no? Incluso el especulativo que podrías decir, bueno, ya tiene conocimiento y puede ser como más arriesgado. Sí, pero no tomar riesgos desmedidos, siempre controlados. Sí, no quiere decir que vas a estar cero temor, ¿no? Cuando estás iniciando. Si hay ese nerviosito, esa ansiedad de, ya le metí mi dinero, bueno, eventualmente cuando vayas viendo el comportamiento vas a agarrar esa confianza y vas a, ¿no? Un poquito más, porque pues va a estar, pero si te paraliza, pues ya no hiciste nada, ¿no? Es brincar esa sensación. Claro, y creo que retomando un poco estos puntos, ¿no? O sea, al final, una persona que tiene incluso un perfil como especulativo, agresivo, no quiere decir que una parte de su portafolio no puede estar en un perfil conservador, ¿no? Claro. Porque probablemente requiere liquidez y requiere dinero líquido para hacer otras cosas o para comprar cosas o para justo alimentar cuando hay bajadas su otro portafolio, ¿no? Entonces, no caigan en estos extremos de no, yo no nada más puedo invertir en CETES porque soy conservador. No, o sea, pon una parte de tu capital tal vez en algo un poco más agresivo, ¿no? O al revés, pues si eres agresivo, pero también tienes que tener mesura, ¿no? Entonces, esta parte de diversificar el portafolio es importante no solamente en activos, sino en diferentes perfiles de inversión. Y es que esto también depende de plazos y objetivos, ¿no? O sea, dependiendo para qué vayas a utilizar el dinero, pues vas a necesitar cierto grado de liquidez o vas a tener mucho más tiempo para potenciar eso que mencionaba Pau en algún otro episodio, ese 1% que puede hacer la diferencia entre un instrumento y otro. Entonces, pues definitivamente, si es a 20 años, ese 1% se va a exponenciar brutal. Si es a 2, pues igual no lo notas tanto. Claro. Totalmente. Claro, sí, pero bueno, desafortunadamente igual por desinformación, pues terminamos teniendo personas, como le hemos comentado, ¿no? Ahorrando para el retiro en CETES y viceversa, personas utilizando un dinero de su día a día para invertir en bolsa de valores, ¿no? Y es ahí muchas veces cuando las personas se pelean con las inversiones y dicen, esto no funciona, o esto no da rendimiento, o perdí dinero. Claro. También, y lo hemos visto porque es parte del día a día, personas que meten su dinero en bolsa y con una cantidad no tan grande pretenden vivir de los rendimientos que generan mes a mes. Bueno, la cantidad que tendrías que tener invertida en ese momento para poder retirar una cantidad todos los meses, estaríamos hablando de un grado de libertad financiera importantísimo. O sea, para llegar a ese punto, pues vamos, esos unos pocos años, ¿no? De invertir inteligentemente, ¿no? Creo que hoy por hoy
si tú tienes una inversión a largo plazo, deja que esos rendimientos alimenten tu inversión para este efecto de rendimiento compuesto, ¿no? Claro. Bueno, se me ocurre ahora una pregunta interesante. O sea, yo creo que todos cuando empezamos a invertir, como que nos hubiese gustado saber algo, ¿no? Así que si ustedes pudieran regresar a su yo del pasado cuando empezó a invertir, ¿qué consejo le darían? Yo creo que este tema de los ciclos de mercado, porque los veía en mi casa, ¿no? Ok. Y veía que o sea, que era muy emocional la reacción de mi mamá. O sea, mi mamá invertía y si iba mal, ese día era pésimo. Ese día todos estábamos tristes. Porque mi madre veía ahí pasar la filita con los números rojos. Y entonces ese día crisis. Pero el día que había números verdes y eran números verdes muy buenos, mi madre estaba contenta, cantaba y me toma la paga de lo adelantada porque hoy ganamos, ¿no? Entonces creo que es un tema más como de mesura, como haber aprendido que esto era cíclico y que iba a pasar sí o sí las dos cosas todo el tiempo, ¿no? Y que no ser tan emocional a esos resultados, creo que es importante. Para mí, por ejemplo, creo que el tema era, bueno, más bien hubiese sido más una cuestión de aprender a trazarme objetivos a largo plazo, ¿no? Y no invertir solo para 1, 2 o 3 años. O sea, creo que esta parte de poder visualizar, por eso ahora lo digo tanto, ¿no? Esta parte de aprender realmente que el interés compuesto viene en la parte interesante en el largo plazo, ¿no? Porque si no, puede incluso jugar esta parte, ¿no? Si lo trazas a largo plazo, muy probablemente el tema emocional deje de jugar tanto para ti, porque no estás revisando tus inversiones todos los días, ¿no? Sino que lo haces tal vez una vez al mes o una vez cada 6 meses o lo que sea, ¿no? O sea, al final creo que el aprender a mirar el largo plazo en esta parte de las inversiones, para mí era algo que me hubiese gustado saber desde el inicio. ¿Para ti, Pau? Creo que es como una mezcla de los dos. Porque yo reconozco que sí cometí un error pues medio feo, que era comprar y vender mis acciones constantemente. Entonces vendí unas acciones de Apple muy mal. O sea, literal, yo ya había tenido buen rendimiento, las vendí, después ya sabes de que cayó poquito, pero después se disparó hacia arriba, ¿no? Porque me dejaban mucho llevar por las emociones. Entonces, como ya subió, ya bajó. Y muchas veces cuando entramos a inversiones creemos que es eso. Creemos como de que todo el tiempo estar comprando y vendiendo, pero así terminas perdiendo mucho más dinero. Entonces, es como la mezcla justo de aprender a verlo a largo plazo y no ser tan sensible a las plusvalías y minusvalías que puedan existir. Y es que, bueno, me lo estás diciendo, Pau, y justo yo ubico a mi mamá, los papás siempre tienen consejos todo el tiempo, sean expertos o no, lo son. Y una de las cosas que dice mi mamá cuando le comento que alguna inversión está yendo bien, pues este portafolio, así, simplemente como comentario al margen, está yendo bien. En ese momento es como, ay, pues véndelo, ya, ¿no? En este momento ya recoge todo, ¿no? Sí. Y pues no, o sea, es algo a largo plazo, estamos hablando de un plan de retiro o algo pues que busca acumular una cantidad importante, no busca capitalizar y que lo llevo a la cuenta bancaria, ¿para qué? ¿No? Si no es para liquidez. Y creo que para ahondar un poco más en esta parte, Pau, creo que ese es un error que se comete mucho cuando empiezas a invertir. O sea, el tema de creer que esto es compra-venta, ¿no? Y no solamente ganarle al mercado de esa manera es difícil, ¿no? Difícil. Porque le puedes llegar a ganar tal vez 1, 2, 3 meses. Ay, me está yendo re bien, pero va a haber alguno que se va a comer todas esas ganancias que estás teniendo. O sea, porque ganarle al mercado es complejo. El mercado no se mueve como tú quieres, se mueve como él quiere, ¿no? Y hay un montón de cuestiones macroeconómicas que mueven toda esta parte. Y justo hay otro punto que la gente no considera cuando hace estas compraventas y es la parte de los impuestos. O sea, de cada ganancia que tienes al vender, hay una parte de impuestos que tienes que pagar. ¿Por qué? Porque el SAT no se va a decir, qué bueno que ganaste. No, va a querer su tajada. Entonces, el estar haciendo estas compras ventas lo vuelve más complejo. A diferencia de si tú trazas un horizonte a largo plazo, no estás haciendo estas compras ventas, no estás perdiendo dinero y entonces estás dejando que ese mismo dinero esté capitalizándose cada vez más, ¿no? Entonces creo que esa parte es bien, bien interesante.
Sí, los fees también, ¿no? O sea, estás hablando de impuestos y también estás el fee de compraventa Ah, dependiendo claro, Claro, del también. broker o de la transacción, casa de claro. bolsa. Sí, definitivo. Pero bueno, la verdad es que tenemos un montón de episodios justo hablando como más a profundidad de lo que son los ETFs, las fibras o las acciones y estos instrumentos que existen en la bolsa de valores. Entonces podrían echarle un ojito a todos esos episodios, empezar a crearse también un poquito más de curiosidad y lo más importante, pues empezar a aplicar todo lo que vayan escuchando también de este lado. Yo creo que puede ser ahí una pequeña orientación todos esos podcasts, y si alguno de esos en específico te interesa más o hay algo que no hayamos hablado y que quieras que entremos a profundidad, pues que nos lo comentes para poder analizar. Correcto. Yo creo que lo resumiría en piérdele el miedo a las inversiones. Sí. Invertir no es solamente para gente que tiene mucho dinero. Puedes empezar desde muy poquito. Hay un montón de información ya actualmente y pues nada, investiga y ojalá tengas un excelente portafolio de inversión. Oye, Pau, ¿y Sí. qué les dirías en cuanto a cuándo es el buen momento? ¿A qué se tiene que esperar? Pues nunca es un buen momento o el Sí. mejor momento fue hace 10 años, el mejor momento para empezar a invertir, pero también el segundo mejor momento es hoy. Correcto. Sí, el mejor momento es cuando escuchaste algo que te movió y tomas esa decisión. No lo pospongas mucho, en realidad, pues tu dinero está dejando de ganar dinero precisamente por estar ahí esperando congelado, ¿no? Correcto. Pues nada, yo creo que tenemos un capítulo bastante bueno, ¿no? Con cositas que puedas rescatar, que puedas justo empezar a invertir. De verdad, trázalo, hazlo y pues muy buenas inversiones. ¿Nos recuerdan redes sociales, Pau? Sí, yo estoy en TikTok, Facebook y YouTube como Pau Almontes y en Insta estoy como finanzas.conpropósito. María. También me pueden encontrar en Instagram y TikTok como maria.finanzas y también en Instagram como te quiero dinero. Fer. Ahí me encuentras en TikTok y en Instagram como fer.finanzas. También estoy en la parte de Te Quiero Dinero. Y pues nada, esperemos que este capítulo les haya funcionado, que tengan un excelente día, tarde, noche, depende de cuando estés viendo o escuchando esto. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.